Segunda semana, estamos aquí, ¿sí? Desde la zona de descanso para traerles la parte 2 de Martial Way, videojuegos y su influencia a través del mundo de las artes marciales. Sé que en el episodio anterior no quedó muy claro de que quién influenciaba a quién. Nos influencia a nosotros, los videojugadores y los practicantes de artes marciales, a veces tener juegos con los cuales podamos compartir y podamos tener este tipo de interacción, este tipo de entretenimiento. Ahora, si bien es cierto que el salto generacional hizo mucho por lo que fue nuestro visualmente técnico, la capacidad de agregar más escenas y agregar muchas cosas más, los videojuegos siguen siendo una parte fundamental de arte, en la cual el arte estaba imitando al otro arte. ¿Cuál es el arte original? En este caso, pues viene siendo las artes marciales y todo lo que tiene que ver. Así que, a partir de este episodio, esta vez con Super Nintendo, ¿sí? Edición Super Nintendo de The Martial Way. Creo que este es el 65. No le prestes atención a eso. Sí, yendo en forma cronológica dentro de lo que es el catálogo de la Super Nintendo Mini, utilizada para emular todo lo que son estos juegos. Sí, la emulación es buena, siempre y cuando esté aprobada también. Vamos a empezar con nuestro primero, que es Super Street Fighter 2 Turbo. Street Fighter fue esa franquicia que se empezó a desarrollar y empezó a crear videojuegos basado en lo que fue la idea de este creador, que practicaba karate y practicaba otras cosas, y quiso plasmar lo que fue mucho de lo que él sentía, de su emoción por las artes marciales, y trató de combinar todo esto en elementos que pudieran llevarse a lo que fue un torneo. Entonces, esta primera interacción tenemos el clásico de el bien contra el mal, la persona humilde buscando buscando un lugar donde estar. Y muchos de los que estábamos nosotros teniendo nuestras retas entre compañeros y entre amigos, teníamos justamente esto, que era un pequeño arcade en casa. Cuando íbamos a las tragamonedas, a las maquinitas estas en las cuales poníamos 25 centavos, un quarter of dollar, entonces esto era salvar dinero y salvar psicológicamente acá. Así que hacer un pequeño gameplay de Super Street Fighter. Y vamos a ver qué más tenemos. Street Fighter 2 Turbo nos llevaba al mundo de las peleas callejeras, utilizando un poco de lo que eran las artes marciales, basado en un concepto semi-realista de patadas y golpes, aunque también con un par de fantasía. Era súper entretenido hacer retas con los compañeros. Como les expliqué anteriormente, cuando empecé un arte marcial no estábamos en preparación competitiva y todo eso hasta que llegué al taekwondo. Así que de momento esa era la parte más interesante de cómo ganar un torneo, sentir que estaba ganando un torneo o retando a un compañero. A veces habían técnicas o patadas que nos parecían fantásticas y lógicas e irrealistas de desarrollar en la realidad, pero sobre todo era entretenido desarrollarlo, más que todo cuando se peleaba contra Ryu y Ken, porque era como pelear con un compañero de escuela de arte marcial y básicamente los dos estar uniformados, cosa que era una experiencia que nada más se daba en el doyan al momento de la práctica. Pues sí, es cierto, no había mejor reta que tener esa con un compañero, y como lo vimos en el gameplay, los que podemos elegir entre personajes y todo lo demás. Y la velocidad turbo hacía que fuera un poquito mucho mejor esta edición que la edición anterior, y podíamos ambos elegir el mismo personaje para enfrentarnos a nuestros compañeros. Así que vamos a nuestro siguiente juego. Cuando aparece la edición Super de Street Fighter 2 con 4 personajes adicionales, hay nuevos estilos. Cuando uno está dentro del mundo de las artes marciales, a veces quiere aprender un estilo de un compañero, a veces quiere aprender un estilo nuevo de otros compañeros. En el inicio esto es bastante parte de lo que a veces nos despierta la curiosidad sobre uno u otro compañero, pero más luego nos vamos a dar cuenta que tener varios estilos no siempre es lo mejor. Y no siempre lo mejor quiere decir que debemos estar muy lentos al momento de trabajar. Y así que Super Street Fighter cambió, y un gran salto técnico vino con
la versión Street Fighter Alpha 2 de la versión 0, que es una reedición, un spin-off de la saga de Street Fighter tradicional, en la cual se aumenta la visualización de las técnicas, se aumenta las cinemáticas y se aumenta el estilo anime que normalmente no está presente en la saga tradicional, utilizando combos ultra especiales que dejan una estela de fantasía, lo que serían sombras dinámicas y todo lo demás. Nos hacía fantasear con tener combates así de ese estilo, en el cual al soltar un golpe o al soltar nuestros golpes especiales, o como le decíamos, nuestro special, salieran fueguitos o pantallas en lo que estábamos haciendo. Así que era lo más cercano a poder visualizarnos de manera extrema lo que era el mundo de las artes marciales. Y nuevamente Ryuken, pues enfrentándonos, nos hacían sentir que estábamos contra un compañero del Doyan que básicamente tenía la misma habilidad que nosotros. Sí, tuvimos nuestra edición también súper, sí, que pudimos ver, y vimos un pietaje también del alfa. Ahora, siguiendo un poquito con lo que fue la influencia de este grupo conocido como Double Dragon, los hermanos Billy y Jimmy Lee, que hablamos en el video anterior también. Esta vez tenemos un pequeño crossover con lo que fueron los Battletoads en Battle Maniac, ¿sí? Otros personajes creados por Rare, y en el cual tuvimos esta combinación entre lo chistoso de las artes marciales, que es parodiando, que eran los Battletoads, junto con lo realista o lo mucho realista que quería verse a través de lo que fue los Double Dragon, los hermanos Billy y Jimmy Lee. Estos 5 personajes estaban para escogerse en un juego que podías ir con un compañero, en el cual 2 personas podían participar, enfrentarse y utilizar las técnicas de artes marciales de los hermanos Lee y las técnicas exageradas de golpes de los Battletoads. Algo muy importante en este juego era que no buscaba ser completamente serio al momento de mostrarte lo que eran, por decirlo así, lo que eran las interacciones entre ambos, pero sí era algo en lo cual podías divertirte con un compañero, y si tenías algún amigo que no hacía tantas artes marciales como tú, o no estaba haciendo artes marciales como tú, podías ver un poco eso. Así que vamos a darle un poquito al gameplay y vamos a revisarlo, ¿sí? Nuevamente estábamos inmersos en la fantasía de que con un colega, ya sea de manera natural, sobrenaturalmente, salíamos a enfrentarnos a estos enemigos espaciales que se habían aliado con la gente del clan de las sombras, los de Double Dragon, y teníamos a los Battletoads para que cada uno definiera si el estilo de uno era un combate un poquito más serio o el otro era un combate un poquito más relajado. Pero lo que sí nos llegaba a juntar era justamente la adrenalina de pelear, golpear y no tener consecuencias de que nos suspendieran del colegio o nos mandaran por un tubo a la comisaría del lugar. Y pues sí ocurre que normalmente estos son los juegos que inspiran a veces mejorar, a veces tener un poquito más de interacción y todo lo demás, pero son sobre todo juegos que te ayudan a pasarla bien. Así que vamos a continuar con nuestro siguiente video, nuestro siguiente juego. Vamos a ver cuál es. En el video anterior habíamos mencionado que Capcom había hecho una respuesta bastante inteligente para la gente que tenía su Nintendo NES, la cual fue crear un videojuego basado en Final Fight, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestra versión Final Fight de la trilogía de secuencias que salieron. Hay una edición especial como esta que tenemos acá, en la cual al principio, por limitaciones del sistema, no podías utilizar a los 3 personajes como la versión NES. Puedes utilizar ya sea al alcalde Hagar con Cody o al alcalde Hagar, en este caso, con Guy. Así que para todos aquellos fanáticos que se quedaron sin poder utilizar a Guy en la versión normal, esta es una versión bastante, por decirlo así, interesante, en la cual pueden utilizar y pueden hacer todo lo que estaban pensando y sobre todo poder divertirse. Lastimosamente es para un solo jugador, así que vamos un poquito del gameplay y vamos a hablar un poquito de ella y de los demás Final Fight, que como les dije fue una trilogía que se dividió. Este es el único que se divide en 2, ¿sí? Nos tenía acostumbrado a la tradición de que nos daba un juego semi incompleto y luego nos daba otro juego semi incompleto. Entre los 2 juegos le pagamos 2 veces por la misma moneda. Era como pagar 2 veces por una hamburguesa o 2 veces por un batido. Pero lo diferente era que al tener al chico Guy entonces y utilizarlo como personaje, valía un poquito más que usar solamente a Cody.
Para esta segunda edición se corrigieron muchos de los detalles técnicos de la edición anterior, se agregaron nuevos personajes y se agregó por primera vez en un beat'em up sencillo a una personaje femenina, la cual básicamente la mayoría de los muchachos decían, wow, quiero poder también jugar con ella, porque obviamente jóvenes pubertos desean un poquito de, sí, de cosas interesantes. Entonces continúa la historia del alcalde Haggard y sobre todo esta vez con un ligero twist. La hermana de Guy es la que es secuestrada y el papá de Guy, o sea el maestro de todo esto, es también secuestrado. Entonces una de sus alumnas es la que tiende a llegar a salvar y todo lo demás. Dentro del gameplay de Final Fight 2, ¿sí? Tenemos casualmente las opciones de escoger a Haggard, tenemos la opción de escoger a un espadachín o básicamente alguien que maneja una katana, y tenemos la de escoger a lo que es Maki. Entre el crossover interesante de esta edición, además de las nuevas técnicas marciales y de la mejora en lo que eran las técnicas de combate, tenemos crossover en el fondo, podemos revisar todo lo que está pasando y podemos ver las habilidades de nuestros personajes. Así que vamos un poquito del gameplay y disfrutemos. Al tener Final Fight 2 teníamos la capacidad de, por lo menos como acabaron de ver lo que hizo Maki, de tener una patada de rebote en la pared. Luego al entrar al mundo de Taekwondo me di cuenta que era una de las patadas que nos obligaban y nos ponían a hacer para examen. No necesariamente era una patada que funcionara siempre, pero era una habilidad que se podía destacar. Y sobre todo podíamos intentar utilizarla en el mundo real, lo cual me llevó a una o dos veces utilizarla en la vida real. También hay un video meme por ahí que funciona de esa manera. Pero era también divertida la reta que por primera vez en Final Fight 2 ya podían usar a dos personajes a la vez. O sea que tú y un compañero o tú y un amigo podían entre los dos elegir salir a patear, como se dice, a las mejores cabezas que están en los 16 bits. Como el tercero de la trilogía no podía estar mejor, aquí conseguimos a Final Fight 3. Entre las múltiples mejoras técnicas de las artes marciales, la incorporación de un sistema de combos con Street Fighter, dando mucho más movimiento y mucho más ideas a nosotros, y el regreso de dos personajes muy queridos, tenemos también la opción de dos jugadores por primera vez para jugar con alguien más que en este caso es en la computadora. Entonces aquí mezclamos mucho de las peleas callejeras. Tenemos de nuevo a nuestro querido Guy, tenemos a otros personajes como Dim y tenemos a una compañera que se llama Lucía. Entonces muchos de estos personajes que llegaron a ser los personajes nuevos en esta edición, además de con la edición de lo que son golpes de puño y todo lo demás, podemos tener un momento ameno. Si no tenemos algún compañero con quien jugar, tenemos la oportunidad de que la inteligencia artificial de la computadora nos ayude, viendo nuevas técnicas, mejorando nuevas posiciones y sobre todo haciendo cosas interesantes. Así que veamos un poquito de este gameplay mientras explico algo más. Como mencioné anteriormente, el Street Fighter Alpha nos dio las superpoderes, esa sensación de tener, como se dice, las ganas de utilizar un superpoder especial y que todo eche chispas. Claro que nuestra querida Super Nintendo sufría con una ralentización de los frames y todo lo demás por todo el poco de cosas que tenía que manejar. Pero era súper divertido porque lo sentíamos como un efecto de cámara lenta al momento en el que se llenaba la pantalla de partículas, información y todo. Así que si estabas a punto de buscar un entretenimiento con un amigo y el amigo te cancelaba, Final Fight 3 te resolvía porque tenías justamente la inteligencia artificial. Estamos en nuestro primer peso pesado. El primer de este juego que es, ¿sí?, el cassette negro, el cartucho negro, Killer Instinct. Esta primera edición que fue trasladada del arcade hacia el Super Nintendo es uno de los que rescata muchas de las cosas en las cuales los juegos de pelea estaban influyendo a lo que era la secuencia o la mecánica de combos, que mentalmente uno podía sentir que estaba empezando a seguir en su mente. Para aquellos que en algún momento hicieron combate haciendo karate y todo esto, un ritmo pausado, un ritmo de toque, un ritmo de golpe, así como se ve en Street Fighter, este juegazo, rompe totalmente eso y nos da y nos presenta una de las cosas más increíbles, que es la capacidad de encadenar secuencias de movimientos y a la vez ayuda a que uno tenga en una inventiva mucho más alta, ¿sí?, lo que es el videojuego en sí. Entonces,
trae una movilidad extra, trae personajes diferentes, trae unos gráficos apantallantes y sobre todo trae una sensación en la cual queríamos estar justamente en estas retas. Así que veamos un poquito del gameplay de la versión de Super Nintendo. Sí, que este juego es exclusivo de Super Nintendo y es como tener un arcade en casa. Así que veamos un poco. Lo que más podemos destacar de Killer Instinct era la capacidad de crear combos encadenados y estas secuencias fantásticas que nos llevaban más allá de nuestro propio pensamiento. Sin mencionar o demeritar otras artes marciales, el taekwondo tenía combos y tiene unas secuencias de patadas y combos que básicamente se parecen a estar haciendo especiales de Killer Instinct. Si hay un juego que ha sufrido bastante en el mundo del Super Nintendo, nuestro querido Mortal Kombat, ¿sí? No Mortal Kombat 1 porque ese ya estrenó el año pasado. Este juego básicamente creó un antes y un después en la industria de los videojuegos porque creó un sistema de calificación en la cual ya a partir de este juego, del desastre de la venta de este juego, las personas veían a Nintendo y decían, no, ahí no hay tanta sangre, no hay esto, no hay aquello. Pero lo que nos gustaba jugar Mortal Kombat con nuestros amigos, lo que nos importaba era echar la reta, poder tener la oportunidad de enfrentarnos a nuestros compañeros, a nuestros amigos y sobre todo tener la oportunidad no solamente de escoger al ninja Sub-Zero, sino también poder, como se dice, entrar en el personaje y practicar la parte del Mortal Kombat. Aunque todos sabemos que la parte fatal o favorita de todos era el Fatality, pero teníamos que conformarnos con esta versión un poquito más light, lo cual me lleva al siguiente corte, ¿sí? No vamos a ver mucho de este gameplay porque básicamente la gente se queja de que es súper aburrido, es súper lento y sobre todo hace que las personas se sientan como que qué pérdida de tiempo y todo lo demás y no vamos a ver un poco de este gameplay, pero igual ahí está en el fondo. Vamos a ver el gameplay del siguiente, que sí es un juego súper tenebroso. Entre la batalla entre Nintendo y Sega, básicamente una batalla que la gente de los 90 vivió muy bien, este fue uno de los básicamente rompe paradigmas. La versión anterior fue una versión light, fue una versión condensada, fue una versión en la cual el sudor estaba reemplazando a la sangre, fue una versión en la cual los fatalities estaban trabajados de otra forma, en la cual no había un código, por decirlo así, de personajes en el cual tú decías, ya escogí al que era correctamente o ya escogí lo que tenía que hacer. No, teníamos una versión bastante sencilla de lo que era nuestro Mortal Kombat. Esta versión cambia mucho de lo que es la anterior y sobre todo te hace llegar a sentir que ahora sí estás jugando la versión de arcade original con todo lo que son sus mecánicas oficiales, con todo lo que es su capacidad de saltar, salir sangre y todo lo demás, hace que uno sienta que ahora sí está haciendo básicamente el juego que es. Así que veamos un poquito de este gameplay mientras explicamos todo lo demás, porque todos queríamos tener a un amigo, como dije en algún video anterior, al que le queríamos aplicar una fatalidad. Así que terminamos golpeando a este amigo, le sacábamos la madre básicamente, lo golpeamos y lo golpeamos y lo dejamos a punto de knockout. Y lo siguiente que nosotros seguíamos a hacer era memorizarnos una serie de secuencias súper rápidas con la mente para poder ejecutarle algún tipo de especial o algún tipo de golpe final. Por lo general, como ya expliqué anteriormente, Mortal Kombat en Super Nintendo hizo y levantó las cejas de un montón de personas por su exceso de violencia y su baja de violencia. Entonces Mortal Kombat 2 llegó con la misma cantidad de gore de violencia, pero dándote la oportunidad de decidir qué ibas a hacer. Y como somos family friendly en The Martial Way, suscríbete porque hicimos un Babality. Sé que lo expliqué en el video anterior, pero podemos ahondar un poquito en que hubo un remaster de los juegos de Ninja Gaiden para la Super Nintendo, en la cual se condensan las 3 entregas anteriores con una mejora visual gráfica completa. La vez anterior estuvimos viendo un poquito de la versión de Ninja Gaiden 2. Esta vez vamos a ver un poquito, de esa misma versión, de cómo cambió y todo lo demás. Cutscenes igual, todo lo demás igual, la misma historia, solo que un lavado de gráficos. Así que, ¿qué puede tener de diferente?
el control. Eso es lo que tiene diferente. Como expliqué, Double Dragon o Super Double Dragon es una de esas experiencias que te llevaba a utilizar tus propias técnicas o sentir que estás tú siendo el avatar, sí, ya sea Billy o Jimmy Lee, el que estaba dentro de lo que era el arte marcial. En esta edición había mucho más utilizar armas, había mucha más capacidad de utilizar otros elementos del entorno y sobre todo las gráficas te hacían llevar mucho a lo que básicamente era un concepto realista en ese tiempo. Sin embargo, cabe destacar que habían escenarios en los cuales no se podía golpear directamente, pero habían otros donde podías utilizar armas, entornos y todo lo que estuviera a tu paso para poder hacer un combate o una pelea súper entretenida. Lo cual, si en algún momento algunos de ustedes ha peleado en la calle o hemos peleado en la calle, tenemos la noción de que sí es cierto, sí se pueden utilizar elementos externos dentro de la pelea y a veces la creatividad funciona. No solo en Hollywood funciona, sino el cine imita a la realidad, así como el videojuego también. No podría faltar, obviamente, con quienes desarrollamos bastante la información del video anterior, este juegazo que básicamente no ha podido ser superado directamente para las versiones anteriores, para las personas que crecimos con este juegazo, con esta generación de las Tortugas Adolescentes Mutantes Ninja. Tenemos la versión mucho más cercana a lo que fue el arcade de 1992, esta vez condensado en Turtles in Times, y que les puedo decir algo, se ve, se siente y se juega muy parecido al arcade. Cuando estuvimos en esas maquinitas de arcade, buscábamos tener un arcade en casa y el Super Nintendo era uno de los que se acercaba bastante con el Sega Genesis, así que un poquito del gameplay mientras observamos esto, ¿sí? Pues básicamente, ¿cómo puedes superar Teenage Mutant Turtles de Arcade Game? Pues con una versión súper vitaminada, súper crecida y sobre todo con muchos más movimientos, a pesar de mantener solamente el uso en la palanca de botones y dos botones, uno para ataque y uno para pateo. Realmente es un juego bastante completo. Te obliga a utilizar la estrategia de no solo atacar sino defender, saber cómo reventar defensas y todo lo demás para poder llegarle a tus rivales. Así que no es simplemente golpear Foot Soldiers al azar y destruir robotcitos por ahí. Y si en algo se podía coincidir con los compañeros o los amigos del colegio en ese tiempo es que si tú practicabas artes marciales, tu amigo no, por lo menos los dos coincidían en ver las Tortugas Ninjas. Y bueno, si eso no funcionaba, pizza time, porque era la única en las cosas que podías vivir con él. Bueno, ahora hay intolerancia al gluten y todo lo demás que no podemos decir en este video. En esta entrega de Ultimate Mortal Kombat 3, los combos eran mucho más agresivos. La capacidad de elegir varios personajes para crear nuevos estilos era lo suficientemente interesante. Otra de las cosas, como estaban captados los personajes por fotografías, por fotogramas en stop motion y luego estaban animados a través de lo que es el enlace de animación, era más que todo realista en cierto tipo lo que eran los golpes y lo que eran las habilidades. Dentro de todo, las patadas y todo lo demás, uno se ponía a pensar, eso lo puedo intentar, eso también lo puedo intentar en la vida real. Creaba mucho esta capacidad de decir, hey, si ellos tomaron esa foto es porque eso se puede hacer. O si ese personaje lo hizo en la vida real, lo podemos replicar justamente nosotros, no tenemos que estar dentro del videojuego. Así que una fuente de inspiración y una fábrica de lesiones, ya sea de pulgares o de todo lo demás. Miren todo el combo final que le hizo Noob Saibot a este tipo, pobrecito. Muy bien, vimos bastantes gameplays y a través de los gameplays explicamos lo que nos transmitía cada uno de lo que eran estos videojuegos al momento de presentarse y todo lo demás, así que nada, le presten atención a eso siempre. Esas son artes marciales de manera diferente. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de vivir esta parte de las artes marciales a través de los videojuegos y tuvimos la parte de, por decirlo así, de compenetrarnos de esta manera, ¿sí? Ay, está bugueado, como dirían los pelados jóvenes actualmente. Pero
no dejemos de recordar que básicamente era como continuar esa parte. Para mí, que cuando estaba en las artes marciales de joven, no tenía torneos y todo esto, era mucho más cercano enfrentarte a un compañero y todo lo demás. Y sobre todo las peleas callejeras. Esa idea sigue resonando en mi cabeza. Así que, de esta manera, sí, wow, Razor Ramón, sí, Scott Hall. De esta manera, hemos revisado básicamente lo que fue la Nintendo, la NES y la SNES Edition de estos videos de The Martial Way, y ahondamos un poquito en lo que fue la información de que cada uno de ellos creó un impacto y de qué creó el impacto cada vez que estábamos viéndolo, a lo que fue, por decirlo así, a lo que fue su manera sencilla de presentarse a este mundo. Lo que ahora es conocido como la nostalgia a través de los videojuegos, o lo que ahora conocen las personas como la evolución a través de los videojuegos, básicamente empezó también como una chispa de imitar al arte. Y una de las cosas que vimos en estos dos episodios fue que increíblemente a veces el arte supera mucho, por mucho, a la imaginación.